Buenos días, buenas tardes, buenas y felices madrugadas, buenos y felices amaneceres, buenos y felices anocheceres, amadísimos hermanos, buenos y felices atardeceres. Soy Rocío García Hernández de Quevedo, miembro del Ministerio Grace Walk América Latina. Me gozo en el Señor por permitirme en este sábado nuevamente estar con todos ustedes, amados hermanos. Y la charla del día de hoy es con el objetivo que nosotros tengamos bien presente que fuimos diseñados, usted, yo, cada uno de nosotros, amadísimos hermanos, con un propósito único y especial, como dice el pastor Steve McVey, y que confiemos en la guía y en la dirección de nuestro Dios, porque Él siempre nos va a llevar por el camino adecuado, por el camino correcto. Y dice el pastor Steve McVey que abracemos las pasiones y los talentos para servir a los demás. Y esos talentos y esas pasiones son las que Dios nos ha dado para poder servir a los demás y poder hacer en esta tierra una diferencia. Y dice el pastor Steve McVey, esa es la experiencia de caminar en la gracia. Y amadísimos hermanos, quiero que hoy analicemos esto, que todos hemos sido creados con un propósito. Amados hermanos, todo lo que ha hecho Dios en esta tierra tiene un propósito. ¿Ustedes creen que nuestro Dios ha creado algo sin un propósito? Claro que no, amadísimos hermanos. Todo lo creado en esta tierra, objetos, personas, tienen un propósito, amado hermano. Y tú y yo y cada uno de nosotros hemos sido creados por nuestro Dios con un propósito. Y para que Él pueda expresarse en, con y a través de nosotros. Y amados hermanos, les quiero pedir en el amor de Cristo Jesús que vayamos a Salmo 139, versículo 16. Mi embrión vieron tus ojos, y en tu libro estaban escritas todas aquellas cosas que fueron luego formadas, sin faltar una de ellas. Sí, amado hermano, tú y yo y cada uno de nosotros, así como dice el Salmo 139, versículo 16, fuimos, amado hermano, creados de manera especial, de manera minuciosa, de manera amorosa, de manera única, conforme al propósito que Dios tenía en la vida de cada uno de nosotros. Amadísimos hermanos, Él nos pinceló, Él nos creó, Él nos diseñó de la manera que Él consideraba que debíamos ser diseñados. Y cada diseño, y cada pincelada, y cada creación fue hecha especialmente para cada uno de nosotros, amados hermanos. De tal suerte que ninguno de nosotros somos una casualidad, sino Dios tuvo un propósito en diseñarnos y en crearnos así, de la manera en que somos cada uno de nosotros, amados hermanos. Y qué precioso que nuestro Dios nos haya creado y nos haya diseñado con un propósito específico, porque nosotros ya estábamos en la mente y en el corazón de nuestro Señor Jesucristo, aún antes de la fundación del mundo, amados hermanos. Y en el amor de Cristo Jesús les pido que vayamos a Colosenses, capítulo 1, versículo 16. Porque en Él fueron creadas
todas las cosas, las que hay en los cielos y las que hay en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades. Todo fue creado por medio de Él y para Él. Entonces, amados hermanos, todo fue creado por Él y para Él, amados hermanos, de tal suerte que nosotros fuimos creados por Él y para Él, amados hermanos. Y qué importante es que nosotros podamos mirar cuál es el propósito que nuestro Dios tiene para cada uno de nosotros. ¿Y cómo podremos saber cuál es el propósito que tiene Dios para cada uno de nosotros, amadísimos hermanos? Y sabemos que nuestro Dios nos habla de muchas maneras, que nuestro Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo nos habla de muchas maneras, que nosotros podemos dialogar con Él, que nosotros podemos charlar con Él y podemos preguntarle y hablarle al oído y decirle: Señor, ¿cuál es el propósito que tú tienes en la vida mía? ¿Qué es lo que tú tienes de propósito para mí, Señor? Esa sería una manera, preguntarle directamente a Él para que nos hable de las diferentes maneras que Él nos habla, en sueños, a través de su palabra, a través de personas, a través de circunstancias. Otra manera, amados hermanos, es cuando nosotros leemos la palabra de Dios. Ahí nuestro Dios nos está hablando y nos está diciendo y nos está expresando, porque no es una coincidencia que nosotros vayamos a determinado capítulo y a determinado versículo. No es una coincidencia. Dios nos habla a través de su palabra porque es Él mismo hablándonos a cada uno de nosotros. Y amados hermanos, indiscutiblemente que nuestro Dios tiene propósitos en nuestra vida. Y amados hermanos, desde luego que nuestro Dios en sus propósitos quiere que nosotros le conozcamos, que le conozcamos a Él, que tengamos un encuentro personal con Él. Pero también uno de sus propósitos de nuestro Dios es que, además de conocerle, es que nosotros le amemos, y que le amemos con todo nuestro corazón, con toda nuestra mente, con todas nuestras fuerzas, y que nosotros, amados hermanos, sintamos esa necesidad de su presencia. Y amados hermanos, en el amor de Cristo Jesús les pido que vayamos a Marcos capítulo 12, versículo 30-31, porque quizá ustedes dirán: ¿y la hermana Rocío de dónde saca eso que Dios quiere que nosotros le conozcamos y que le amemos? Y ahí dice en Marcos 12, versículo 30-31, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente y con todas tus fuerzas. Este es el principal mandamiento. Y el segundo es semejante: amarás a tu prójimo como a ti mismo. No hay otro mandamiento mayor que estos. Así es que, amado hermano, uno de esos propósitos por los cuales Dios nos creó es para que lo conozcamos a Él, para que le amemos a Él y que le amemos desde ese lugar con todas nuestras fuerzas, con toda nuestra mente, basado en la Sagrada Escritura, amados hermanos, con toda nuestra mente, con todas nuestras fuerzas, amados hermanos, con todo nuestro corazón, con toda nuestra alma. Y ese es el principal de los mandamientos. Y el siguiente es semejante:
que amemos a nuestro prójimo como a nosotros mismos. Así es que ese es un propósito que Dios tiene en la vida de cada uno de nosotros. Cuán importante es que nosotros amemos a Dios, pero que también podamos expresar ese amor a los demás. Así como nosotros amamos a Dios, expresemos ese amor a los demás, porque Dios nos ama. Amados hermanos, otro propósito importante que Dios tiene en la vida de nosotros es permitir que nosotros podamos crecer espiritualmente, y crecer espiritualmente hasta la altura del varón perfecto, amados hermanos. Y en el amor de Cristo Jesús les pido que vayamos a Lucas, capítulo 2, versículo 40. Y el niño crecía y se fortalecía y se llenaba de sabiduría, y la gracia de Dios era sobre él. Amados hermanos, nuestro Dios quiere que cada uno de nosotros crezcamos, que nos fortalezcamos y que nos llenemos de sabiduría, amados hermanos, para que la gracia de Dios esté en con y a través de nosotros. Y que nosotros ya no seamos esos niños espirituales, sino que lleguemos a la estatura de ese varón perfecto, amados hermanos. Entonces, ese crecimiento espiritual es algo de los propósitos, o es uno de los propósitos que Dios quiere para la vida de usted, mi hermano, de usted, mi hermana, de cada uno de nosotros. Y amados hermanos, también nuestro Dios, dentro de sus propósitos, tiene que nosotros podamos servirle a Él. Pero la manera de servirle a Él es sirviendo a los demás, porque ya no servimos nosotros a nadie más que a nuestro Dios, amados hermanos. Y a través de ese servicio que damos a los demás, le estamos sirviendo a Dios mismo. Y en el amor de Cristo Jesús les pido que vayamos a Mateo, capítulo 20, versículo del 26 al 28. Y dice: mas entre vosotros no será así, sino que el que quiera hacerse grande entre vosotros será vuestro servidor, y el que quiera ser el primero entre vosotros será vuestro siervo, como el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate para muchos. Así nosotros, hermanos, un propósito es no ser servidos, sino servir a los demás como Cristo nos mostró. Ese es otro propósito que Dios manifiesta en la vida de cada uno de nosotros: servir a los demás. Y decíamos en una frase de esta tierra: el que no nace para servir, no sirve para vivir. Cuán importante, amados hermanos, es que nosotros aprendamos a seguir los pasos de nuestro amado Jesucristo como nos lo enseñó: servir a los demás, amados hermanos. Y amados hermanos, otro propósito importante es poder llevar las buenas nuevas a los demás, las buenas noticias, igual que lo hizo Jesús, amados hermanos. Y en el amor de Cristo Jesús les pido que vayamos a Juan, capítulo 17, versículo 18. Como tú me enviaste al mundo, así yo los he enviado al mundo. Así como Dios Padre envió a Jesús al mundo, así Dios nos envía a nosotros para que nosotros llevemos las buenas nuevas a los demás. Y las buenas nuevas es compartir la palabra de Dios, expresar a los demás esa palabra llena de amor, de ternura y de misericordia que Dios nos entrega, amados hermanos, a todos a través de su santísima palabra. Y otro propósito importante que Dios tiene en nuestra vida es que nosotros le podamos adorar
Él a cada momento. Y corroborémoslo, amados hermanos, porque ustedes dirán, ¿de dónde saca la hermana Rocío que adorar a Dios en todo tiempo? Y les pido que vayamos a Isaías, capítulo 25, versículo 1. Jehová, tú eres mi Dios, te exaltaré, te alabaré y alabaré tu nombre, porque tú has hecho maravillas. Tus consejos antiguos son verdad y firmeza. Así es que, amados hermanos, importante adorar, alabar a nuestro Dios, exaltarlo, amados hermanos, porque Él ha hecho maravillas, porque sus consejos antiguos son firmeza y verdad, amados hermanos. Y, amados hermanos, hoy la invitación amorosa, afectuosa, respetuosa es a que seamos hombres, mujeres, jóvenes, ancianos, adultos, que respetemos ese diseño que Dios nos dio, que respetemos los propósitos que Dios ha tenido en nuestra vida y para nuestra vida, y que atesoremos todo lo que Dios nos ha dado para que nosotros podamos dar frutos, amados hermanos, para que nosotros podamos florecer, amados hermanos. Y, amados hermanos, cuando nosotros aceptamos y recibimos a Jesús en nuestro corazón y en nuestra vida, y lo aceptamos como nuestro único y suficiente Salvador, ahí estamos recibiendo ese amor, esa ternura, esa comprensión, y estamos recibiendo ese Dios Padre, ese Dios Hijo y a ese Dios Espíritu Santo, y recibimos junto con todo ello todos los regalos que Él nos da. Y esos regalos nos los da para que nosotros hagamos uso de esos regalos, porque son regalos que Él nos está dando, y que nos está heredando, porque somos sus hijos, y nos los da para que nosotros demos frutos, para que nosotros podamos desarrollarlos, amados hermanos. Y entonces, amados hermanos, cuán importante es que nosotros, esos dones, esos regalos que Dios nos da, nosotros los desarrollemos, no con nuestras fuerzas, sino con las fuerzas de Dios. Y importantísimo que nosotros dejemos que Dios nos guíe, que Dios nos lleve de la mano y Dios nos permita ver cuáles son nuestros talentos, porque en esos talentos está el propósito también que Dios tiene en nuestra vida. Y Dios nos va a llevar, amados hermanos, de la mano, y nos va a guiar, amados hermanos, y nos va a decir para qué tenemos habilidad y para qué tenemos facilidad, y nos va a permitir desarrollar todos esos regalos que Él nos ha dado. Por eso es importante que nosotros sepamos cuáles son nuestras habilidades, cuáles son esos talentos, cuáles son esos regalos, cuáles son esas fortalezas que nosotros tenemos, que Dios nos ha dado, porque definitivamente algunos somos muy buenos para determinadas cosas, y eso son talentos que Dios nos ha dado con un propósito, para que nosotros las desarrollemos, amados hermanos. Y dentro de esos talentos, amados hermanos, están los dones del Espíritu Santo, amados hermanos. Y esos dones que nos da el Espíritu Santo son sabiduría, conocimiento, ciencia, fe, sanidades, milagros, profecías, discernimiento de espíritus,
lengua, interpretación de lengua. Amados hermanos, cada uno de nosotros, Dios nos ha diseñado y nos ha preparado con un propósito y nos ha dado determinados talentos y nos ha dado también, amados hermanos, además de talentos, nos ha regalado dones. Hagamos un uso eficiente de todo eso que Dios nos ha dado, no haciendo las cosas con nuestras fuerzas, sino con las fuerzas de Dios, y dejándonos guiar por Él, dejándonos dirigir por Él. Amados hermanos, les pido que vayamos a 1 de Corintios, capítulo 14, versículo 1. Quiero que no perdamos de vista que todos esos talentos, todos esos dones, todo eso que Dios nos ha dado, si lo hacemos, amados hermanos, con la guía de Dios y lo hacemos con amor, como dice 1 de Corintios 14, 1, sigan el amor y procuren los dones espirituales, pero sobre todo que profeticen. Recuerden que Dios usa a quien sea, a la hora que sea y donde sea. Y si tú crees, amado hermano, en este atardecer, en este anochecer, en esta madrugada, en esta mañana, que no tienes ningún talento, te digo hoy, amado hermano, o que no tienes dones que desarrollar, te digo que Dios te ha dado talentos y te ha dado dones que desarrollar, amado hermano, que le permitas a Él actuar en tu vida y que te dejes guiar, que seas obediente y que recurras a tener esa comunión con Dios a través de su palabra, a través de tener una charla con Él, a través de que Él te hable a través de personas, a través de sueños, a través de revelaciones. Y Dios te va a revelar, amado hermano, cuáles son esos dones y esos talentos, amado hermano, que Él te ha entregado a ti y que tú ya los tienes. Créelo de todo corazón que ya los posees para poderlos desarrollar y para poder dar frutos y para florecer con los demás, para que quien florezca no seas tú, sino que sea Dios en, con y a través de ti quien esté floreciendo a cada momento, amado hermano. El que estemos aquí, el que tengamos determinadas habilidades y determinadas características y determinados dones y determinadas facilidades, no es una coincidencia, amado hermano, es una diosidencia. No hay casualidades. Dios nos ha diseñado con un propósito específico. Así es que, amados hermanos, hoy recibamos esos dones, hagamos uso eficiente de esos dones, hagamos uso eficiente, recibamos esos propósitos que Dios tiene para nuestra vida, recibamos con amor esos propósitos y hagámoslo con las fuerzas de Dios. Abandonémonos en Él y dejémonos guiar por Él. Permitamos que Dios nos hable a través de personas, a través de su palabra, a través de circunstancias, en sueños, a través de las múltiples situaciones que Dios utiliza para hablarnos o a través de esa comunión personal. Pero recordemos que ya no vivimos nosotros, sino Cristo en, con y a través de nosotros. Y Él nos da dones y va a cumplir, amadísimos hermanos, los propósitos que Él tiene para nuestra vida, siempre y cuando nosotros nos dejemos guiar y nos dejemos dirigir y escuchemos atentos lo que Dios nos dice. Así es que esta es una invitación amorosa, respetuosa, fraterna, para
poder escuchar a nuestro Dios y para poder conocer cuál es el propósito que Él tiene para cada uno de nosotros en nuestras vidas, amadísimos hermanos. Hoy pidamos a Dios ese discernimiento, pidámosle esa guía para que Él nos diga de manera audible, a través de su palabra, a través de personas, a través de circunstancias o en sueños, cuál es el propósito que tiene nuestra vida y cuáles son esos dones y esos regalos que Él nos ha dado para poder florecer y dar frutos. Amadísimos hermanos, ha sido un privilegio enorme estar en esta mañana, en esta tarde, en este anochecer, en este atardecer con cada uno de ustedes según la latitud donde ustedes se encuentren. Soy Rocío García Hernández de Quevedo, miembro del Ministerio Grace Walk América Latina. Me gozo en el Señor por permitirme estar nuevamente con todos ustedes y les abrazo con el amor de Cristo Jesús y les bendigo en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, de Dios Padre y del Espíritu Santo. Hasta el próximo sábado, amadísimos hermanos. Bendiciones hasta que sobreabunden para todos y cada uno de ustedes.